Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Extra historia corta. Sucesión. Una celda de detención, demasiado bien equipada para ser descrita como un calabozo. El emperador del imperio de Domino, esperando su ejecución en la capital de la República de Domino, estaba sentado esperando con una débil esperanza en el pecho. Su país ha sido usurpado por Ukyo, el poseedor de 4 de los 8 tesoros sagrados, pero ha encontrado un rayo de esperanza en el hecho de que los rebeldes sufrieron una grave derrota en su guerra contra el reino de Arcana. El reino de Arcana podría considerar a Ukyo como una amenaza, matarlo y luego acabar con el nuevo régimen. Luego, liberarían al emperador capturado y a sus familiares, restaurando el imperio de Domino. No es una esperanza imposible. Por lo menos, en comparación con los días en los que el emperador solo podía sentarse y observar cómo capturaban a más y más miembros de su familia, existe la posibilidad. Por supuesto, terminaría cargándolos con una enorme deuda con el reino Arcana, pero aún es mejor que tener a Ukyo manteniendo su control sobre el país. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, emperador? Ope aparece en su celda. El reino de Arcana había destruido el ejército que derribó al imperio y obligó a Ukyo a rendirse. El rey de Arcana entra en la celda acompañado por su guardia real. El rey de los arcanos. A pesar de la aparición del único hombre que puede salvarlo, la expresión del emperador se llena de pavor. Me alegra ver que lo estás haciendo mejor de lo esperado. El emperador había librado una batalla despiadada contra sus propios parientes para reclamar el trono del imperio. No importa cuán desesperado sea su estado, aún podía ver la diferencia entre un hombre aquí para salvarlo y un hombre aquí para despedirlo. No solo eso, las acciones del rey son extrañas. Si tuviera la intención de salvar al emperador, no entraría en la celda. En cambio, habría liberado al emperador. ¿Cuál es? ¿Cuál de qué? ¿No es obvio? Obligó al usurpador a seguir su camino o lo mató. En el momento en que el rey entró en esta habitación, el destino del emperador quedó sellado, pero eso no significaba que lo mismo sucediera con Ukyo. Obligó a Ukyo a acomodarse y convirtió a Domino en un estado cliente, o mató a Ukyo y absorbió a Domino. En cualquier caso, el emperador moriría, pero no sería tan malo que Ukyo muriera con él. El que temes. El consuelo que el emperador buscaba en su desesperación se desvanece en un instante cuando el rey despacha despiadadamente sus esperanzas. Con una expresión fría nacida de la indiferencia total, el rey declara fríamente el fin del emperador. Evidentemente, no tiene compasión para dar a un hombre que está destinado a morir. Así es como el emperador se da cuenta de que es la verdad. Una elección ridícula. Si los guardias del rey no estuvieran presentes, el emperador podría haberlo agredido. Tal era su enojo, pero ya no podía encontrar nada sobre lo que descargar su rabia. El hombre que odia más que nada en este mundo tiene asegurada la supervivencia y el poder continuos. Será el único en morir, y no hay forma de que pueda aceptarlo. Ciertamente ese hombre ha recibido tesoros de Dios. ¿Y qué? ¿El hecho de que sea amado por Dios significa que todo lo que haga saldrá bien? ¿Qué no puede perder? Lo único que puede hacer el emperador es maldecir el destino. Solo puede maldecir el miserable y terrible destino que le ha sucedido, el hombre que ahora es el último emperador del imperio de Domino. Él maldice la gloria del hombre que es tan amado por Dios que continuará gobernando Domino a pesar de su pérdida. ¿Qué has venido a hacer? Estás aquí para regodearme de mi destrucción pendiente. El emperador comienza a gritarle al rey, como si recordara sus odios. Grita su rabia al hombre que inexpresivamente vino a entregarle su destino. El rey arcaniano lo mira como si estuviera observando un interesante animal raro. La humillación sufrida por un oponente porque está en una posición de absoluta seguridad. Comprendiendo completamente que ha provocado la ira del hombre, observa con calma. En cuanto a por qué estoy aquí para observar tu humillación como referencia futura. En términos de animales raros, tal vez haya pocos animales tan raros como este, el último emperador de un gran imperio fallido. No es algo que uno pueda ver normalmente, incluso si quisieran hacerlo. ¿Te divierte? ¿Te entretiene? Mientras dejes vivo al usurpador, serás el próximo. El emperador, sintiendo que se acerca su muerte, continúa humillándose ante el rey. Era una persona diferente del emperador que el rey había conocido antes. No hay rastro del hombre que controlaba un gran imperio, todo según su capricho. Ukyo dice que verte lo motiva como jefe de estado. Vine a confirmar eso. Y parece que tiene razón. El rey hace un gesto para que el emperador se siente. Basado en su fría respuesta, el emperador apenas recupera la compostura.
Debido a que el reino de los arcanos ahora está ubicado por encima de Ukyo, si el rey así lo desea, podría salvar las vidas del emperador y su familia. Incluso si la posibilidad es casi nula, ofenderlo aquí cortaría la posibilidad por completo. Por otra parte, es posible que ya esté resuelto. Pero incluso entonces, quería buscar esperanza. El rey y el emperador se sientan en sillas dentro de la celda. Parecían, al menos, ser dos iguales, como lo fueron antes. Pero el hecho de que solo haya guardias alrededor del rey es un recordatorio de la realidad de la situación. El rey del reino de los arcanos. Reinicia la conversación una vez que ambos están sentados. El emperador se aferra a sus palabras mientras intenta convencer al rey. Ukyo tiene tanto valor. Como si olvidara la demostración humillante que hizo antes, pregunta con total sinceridad. Es un hombre que reclamó una gran causa y derribó un imperio para cumplir una venganza personal. Todo lo que tiene es la bendición de Dios. Sin los tesoros sagrados, no tiene nada de valor. Si Ukyo estuviera presente, podría haberse ofendido por eso, porque esas palabras era una verdad que no podía negar. Sí, eso es verdad. El rey acepta tranquilamente esa verdad. Al menos, acepta esas palabras. Su respuesta fue tan poco interesante que estaba claro que no estaba prestando mucha atención a la conversación. Entonces, tú, la comadreja sin valor fuera de haber sido emperador, eres mejor que él. ¿Qué? El emperador está estupefacto. No podía creer que el rey del reino de los arcanos declarara que él, un hombre que había sido emperador del imperio de Domino, no tenía ningún valor. Una cosa era que un bárbaro como Ukyo mantuviera ese sentimiento, y otra muy distinta que un gran hombre como el rey lo hiciera. Uno de sus sirvientes, el antiguo noble Nuri, mencionó algo en este sentido. Que el país habría caído en el caos si no hubieran obedecido al emperador. Sabiendo cuán gravemente herido está el hombre frente a él, el rey continúa con su implacable ataque. Y eso era cierto. Domino, de hecho, cayó en el caos. Tanto es así que tuvieron que invadir otro país. Sí. Eso es culpa de Ukyo. Si no hubiera avivado las llamas, este país. Pero la gente lo aceptó como un precio justo a pagar. Para decirlo en términos de Disaea, estaban reduciendo sus pérdidas. Mañana sería él, había dicho el emperador. El rey reconoció plenamente que bien podría ser el caso. Así como Domino cayó en una lucha interna, algún día Arcana también lo haría. No sabe cómo, pero no es algo que pueda evitarse. Es posible que él sea el último rey del reino de Arcana. Ciertamente no está fuera del ámbito de lo posible. Por eso quiso observar al hombre que ya había fallado. Quería usarlo como ejemplo de lo que no debía hacer. Debido a que sería ejecutado pronto, quería verlo mientras pudiera. Consideraron que era mejor sumir al país en el caos que obedecer al emperador. Ukyo solo proporcionó la chispa. Fueron los ciudadanos los que se levantaron. Eso es lo que quiero decir con avivar las llamas. El reino de Arcana también terminará de esa manera. Ukyo eventualmente dirigirá su atención hacia los nobles y la realeza de Arcana. Será demasiado tarde cuando eso suceda. El emperador no tiene más remedio que darse por vencido. Que ya no tiene medios para recuperar su país. Por lo menos, el rey arcaniano no tiene intención de restaurarlo. Todo lo que le queda es suplicar piedad. Sin duda ya lo sabe, pero toda mi casa ha sido capturada. Por supuesto que lo sé. Entonces, ¿puedes al menos salvar a los niños que aún no han alcanzado la mayoría de edad? No te pido que los trates como a la realeza, solo que vivan. Era lo mínimo que podía esperar. El último deseo que podía esperar en los pozos de la desesperación. A nuestra familia no le quedan fuerzas. Como estás aquí, sin duda incluso ha capturado a los nobles que huyeron del país. En cuyo caso, no debería haber ninguna ganancia al matar a los niños, y no debería haber ninguna pérdida en dejarlos vivir. No fue una orden entregada por un tirano arrogante, sino una solicitud del jefe de familia. Quizás era la primera vez en su vida que rogaba fervientemente por algo. No. Y tal como lo había hecho hasta que perdió el poder, el rey rechaza fríamente su deseo. Todos los que hayan sido capturados serán asesinados. Hasta el último de ellos. ¿Por qué? Esto es algo que confirmamos con Dainslave, así que no hay ningún error. Hay una chica dentro de Arcana que lleva la sangre de la casa imperial. ¿Entiendes lo que eso significa? No. El emperador se abre de par en confusión y conmoción. El recuerdo de hace 5 años, el que de otro modo habría mantenido enterrado. Un recuerdo de una mujer que fue miembro de la casa imperial pero que no pudo ascender al trono. La chica. Tiene el pelo plateado. Sí. Ella es la hija de una de las ramas de cadetes de la casa imperial que perdió la lucha por el poder y escapó. Si Ukyo hubiera estado presente, habría encontrado una inmensa satisfacción en la expresión del emperador. Era ridículo, el hijo de ese niño solo, será el único miembro en transmitir la sangre imperial. Adiós, entonces. No desperdiciaré las lecciones que he aprendido de ti. Al final, el emperador se entera de que habrá alguien a quien transmitir la sangre imperial.
Esto robó al emperador la última pizca de justificación que poseía. El hijo de una mujer a la que ni siquiera había considerado rival político sobrevivirá como un títere del reino de Arcana. El hijo de ese desgraciado se convertirá en emperador. Se desespera aún más, ya que el oponente al que había tenido tanto desprecio ha terminado ganando al final. El rey deja al emperador desesperado y sale de la celda. El rey y sus guardias parten sin rastro de remordimiento, sin rastro de piedad. ¿Cómo estaba? Ukyo, que había estado esperando fuera de la celda, pregunta con calma. Nada de eso. Un hombre pequeño y lastimoso. Tal como dijiste. Ya veo. Los gobernantes supremos del reino de los arcanos y la República de Domino comparten la misma opinión del ex emperador. Ambos saben que él es el único hombre al que deben evitar emular. Verlo reunir la suficiente dignidad como para pedir algo por otra persona, pero terminar mendigando por la vida de su familia. Me pidió que perdonara a los niños. Incluso en este punto, no entiende nada. G. Ante la exasperación del rey, Ukyo responde con una risa seca. Con la situación bien controlada, los dos tienen espacio para reflexionar. Si los ciudadanos escucharan eso, probablemente arrojarían piedras solo por esas palabras. Desde el punto de vista del emperador, debe haber sido lo mínimo que podía esperar. Pero, en realidad, era demasiado pedir. La súplica para que los niños vivieran fue una petición imperdonable para los ciudadanos de la República de Domino, a quienes ni siquiera se les dio esa opción. Sus crímenes son tales que condenaron a toda su familia. ¿Por qué espera misericordia ahora? Esperaba que se hubiera reflejado al enfrentarse a la muerte, pero no tiene remedio. Realmente no entiende nada. ¿Por qué la gente había estado de acuerdo con la incitación de Ukyo? Fue porque muchos habían muerto como resultado de los impuestos excesivos del emperador. Los ciudadanos que solo querían sobrevivir se rebelaron porque ni siquiera se les había permitido vivir. Es probable que el emperador nunca se dé cuenta de cuánto les costó tomar esa decisión. Que podía hacer lo que quisiera una vez que se sentara en el trono. Creía completamente en esa cosa ridícula e infantil. Nunca dudó de que el emperador podía hacer lo que quisiera, sin responsabilidad ni deberes hacia la gente. Es casi divertido. Pero no es algo de lo que uno pueda reírse. La peor parte fue que no era solo él. La casa imperial y los nobles compartían esa creencia. Si los que rodeaban al emperador hubieran sido personas decentes, habrían encontrado la forma de exiliar o asesinar a un tirano. Pero la razón por la que eso no sucedió fue porque los delirios del emperador se habían extendido como sentido común al resto de la población. Los que tuvieron que pagar el precio por ese sentido común distorsionado fueron los súbditos del Imperio Domino. Realmente era algo de lo que era demasiado horrible para reírse. Este país estaba podrido mucho antes de que se encendieran las llamas de la guerra. Realmente compadezco a la gente de este país. El emperador trató de asustar al rey ante la perspectiva de una revolución en el reino de Arcana, pero el rey no cree que eso realmente pueda suceder. Después de todo, las revoluciones requieren un gran esfuerzo. Sin dificultades extremas, o sin demasiado tiempo y riqueza en sus manos, nadie intentaría derrocar al gobierno por la fuerza. Afortunadamente, en el reino de los arcanos, la gran mayoría de los sujetos no entraban en ninguna categoría. En ese sentido, eres, de hecho, el salvador de este país. No necesitas ser tan duro contigo mismo. No lo sé. Mira, yo mismo perdí la mayor parte de mi motivación en el momento en que derroqué al antiguo régimen. Pensé que una vez que la revolución triunfara, el resto encajaría. Es cierto, no puedo alabar tu decisión de invadir nuestro reino. Esa decisión creó más víctimas. Sin embargo, al menos, trató de asumir la responsabilidad de sus fracasos. No hay nada que se pueda hacer por las vidas perdidas, pero todavía estás tratando de repararlo. Es cierto que Dios no amaba al emperador Domino, pero lo más importante era que no amaba a sus súbditos. Ese emperador nunca mencionó una palabra sobre sus súbditos. Pensé que habría dicho algo sobre dejar a sus súbditos a nuestro cuidado, ya sea a mí o a ti. Sin embargo, sería incómodo si se hubiera vuelto desinteresado y virtuoso al final. La repugnante demostración de egocentrismo que mostró el emperador es una advertencia para ellos mismos como gobernantes y una lección que deben transmitir a sus descendientes. Quieren evitar ser ellos mismos de esa manera, y quieren asegurarse de que sus descendientes tampoco terminen de esa manera. En ese sentido, fue bueno poder hablar con él. Tengo un hijo como heredero y me aseguraré de aclarar el punto. Por supuesto, haré lo mismo. A mis hijos, que eventualmente se casarán con los hijos del pequeño Lain. Entonces, mi hija se casará con un miembro de la familia de Lord Ukyo. Lain, el último superviviente de la casa imperial del antiguo Imperio Domino. Al escuchar la explicación de Sansui, se ve completamente disgustada. ¿Qué es lo que no te gusta de eso, Lain? No me parece tan malo. No parecía que hubiera suficiente especificidad para que ella pareciera disgustada. No se encuentra en una etapa en la que tenga quejas sobre el posible cónyuge o que, después de todo, sienta mucho cariño por su propia hija. Incluso antes de todo eso,
La propia Laín aún no tiene perspectivas de matrimonio. Puede ser una carga pensar que su propio hijo se casará con otro país y que sus nietos llegarán a gobernar ese país, pero eso es un buen camino. Papá, intenta pensar un poco más en esto, dice Laín, explicando con mucha calma a su padre lo que sucederá en el futuro. Vamos a terminar emparentados con la princesa Setembe. ¿Sabes? La misma princesa Setembe que realmente te odia. Es cierto que Ukio se casará con Setembe y que su hijo se casará con el hijo de Laín. Como tal, Laín y Setembe terminarán como parientes. Setembe, quien le guarda rencor a Sansui por derrotar a la Guardia Real, y Laín, la hija de Sansui, van a ser parientes. Laín. Dígales a sus hijos que pueden huir si lo necesitan. Al menos arregla las cosas entre tú y ella para entonces. Oh, por supuesto. Sansui no puede evitar disculparse en silencio por ser un padre pobre para su hija, que tiene una centésima parte de su edad.